Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro España. Hoy nos acompaña Francisco Lillo, el cine español inspirado en la literatura ibérica, junto a María Eugenia Soria Grechet. Puede iniciar, por favor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar en donde nos estén viendo. Hola España, España querida, qué honor y alegría estar presente en esta tercera feria virtual del libro. Soy María Eugenia Soria Grelet, embajadora cultural por Argentina. Resido en Tucumán. Es todo un honor estar acá gracias a la invitación que nos hicieron el señor Alan Morales y César Salvatierra, presidente y vicepresidente de la Confederación Internacional del Libro. Soy directora fundadora de un colectivo cultural que es la Asociación Cultural Internacional de Artes y Letras, que en este año estamos cumpliendo los 4 años ininterrumpidos de labor en la literatura, en el arte y en la ciencia. Hoy tengo un invitado muy importante. Él es de origen chileno, pero también brasileño. Actualmente reside en Brasil. Es un cineasta, un cineclubista, profesor, escritor, y para mí es una alegría presentar a este amigo del arte y de la ciencia, este profesor Francisco Lillo. Bienvenido, Francisco. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Eugenia, por tu presentación. Muchas gracias a la tercera feria del libro de España. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta relación de cine y literatura, principalmente en España. Así que, Sí, eh, eh, sí. eh, Bueno, yo voy a hacer una aclaración. Por razones de salud, no voy a poder acompañarte hasta el final. Voy a estar viéndote desde la pantalla en privado. Así que, bueno, quiero despedirme de todos, siempre agradecida por la presencia del equipo técnico que tanto nos sirve, y dejo a este gran profesor que seguramente va a atrapar la atención de muchos oyentes y bueno, interesados por el cine. Muchas gracias, Francisco. Éxitos. Buenas tardes. gracias, gracias, María Eugenia. Un abrazo, que estés bien. Cuídate. Gracias. Vamos a hablar un poco sobre cine y literatura. Cuando hablamos del cine, tenemos que empezar a decir que el cine es un aparato, ¿ya? Inventado en la Revolución Industrial, en el periodo de la Segunda Revolución Industrial, eh, un aparato que en 1895 los hermanos Lumière, el 28 de diciembre, presentan este aparato para 22 personas en el Salón Indie en París. Ahora, eh, este invento no es un invento así de la nada, viene de todo un proceso, ¿no? Habían varias personas que estaban desarrollando un tipo de aparato y ya había un aparato anterior de imágenes en movimiento, pero era individual, era lo que se llamaba el Nickelodeon. Tú colocabas una moneda de níquel y te colocabas como un binocular y las imágenes entraban en movimiento. Pero lo que se quería que eso fuera colectivo. Y entonces los hermanos Lumière presentan su aparato, ¿no? Y Thomas Edison, el de las
de la invención, o sea, el que aparató todo el tema de la electricidad y todo el cuento, también tenía su proyecto de cinematografía. Pero a principio este aparato registraba solo imágenes. En ningún momento se pensó en transformar este aparato en un aparato de construcción de sueños o de proyección artística, sino era un invento. Es tanto que dicen que dentro del público había un personaje allá en esta feria de invenciones que se hacía en París, había un personaje llamado Georges Méliès, que era un ilusionista. Y conocemos más o menos la historia de Georges Méliès por la película La historia de Hugo Cabret, ¿no? Que fue retratada de una forma muy interesante y que rescata la imagen de este personaje. Georges Méliès, que era un ilusionista, un mago, alguien que se inspiraba en fantasías, ¿no? Él le quiere ir a comprar este aparato de los Lumière. Y uno de los Lumière le dice, no, si eso no tiene futuro, le dice, eso va a morir, si eso es solamente un invento. En realidad, la proyección del cine era poder hacer un aparato que se pueda comunicar, como ya comenzaba la telefonía, el telégrafo, la telefonía. Estos tipos empiezan a proyectar ideas de comunicarse a través de imagen, como si fuera el WhatsApp. Oh, mira qué interesante. Ese fenómeno solo se consiguió en los años 90, 2000, o sea, casi 100 años después, consiguieron hacer este aparato de comunicación visual que está en las redes sociales. Eh, Así es que el cine en general proyecta el futuro. Méliès, así, él empieza a tomar los libros. Méliès es uno de los principales realizadores que utilizan la literatura para contar historias. Tal vez la historia más conocida de Méliès, y uno la ve porque por este personaje que está acá, la luna. Si ustedes ven acá, aquí, esa luna es la luna de Georges Méliès. Georges Méliès toma los libros de Julio Verne Julio Verne, y él trata de transformarlos en historia, cuentos y fantasía. Así que en 1902, Georges Méliès coloca el hombre en la luna. Julio Verne ya había conseguido 20, 25 años antes, hecho eso en la literatura. Méliès lo hace en el cine. O sea, él concretizó un sueño en un hecho real. Nosotros vemos eso en la película de Hugo Cabret. Y el hombre supuestamente va a llegar a la luna en 1969, o sea, 67 años después. Primero la fantasía, el sueño y después la realidad. Mencionábamos la idea de repente de estos inventores era poder comunicarse y hablar, pero había que pasar por todo el proceso. Esa comunicación por Skype y posteriormente WhatsApp se logra casi 100 años después, o tal vez un poquito más. Entonces, esas fantasías, esos sueños, pasan a ser proyectados en la literatura
a partir de Georges Méliès. Pero veamos, cuando hablamos del cine español, el cine español es una cosa bien especial. Porque como los primeros registros en España, 1910, la cinematografía era muy rústica, pero muchos realizadores de otros países, principalmente Estados Unidos, empiezan a proyectar de la literatura española personajes y lo hacen en películas. Ejemplo, en 1972, Arthur Hiller hace El hombre de la Mancha, con Peter O'Toole y Sofía Loren, y es la historia de Cervantes. Entonces, estas historias españolas, escritas por españoles, hablando de las narrativas españolas, pasan a ser modelos de inspiración para la creación de películas. Una otra película, Anthony Mans, en 1961, realiza El Cid Campeador, ¿no? La historia de Rodrigo de Vivar. También con Charlton Heston y Sofía Loren nuevamente. ¿Ves? La Sofía Loren estaba en todas cuando se hablaba de películas épicas. Pero también en los años 50, en plena dictadura de Franco, muchas realizaciones americanas, hollywoodienses, eh, estos grandes estudios empiezan a buscar nuevas locaciones y con acuerdos con la Cinecittà italiana, utilizan espacios para grabación. Y ahí tenemos que la película Lars de Arabia, de David Lean, en 1962, es grabada en Almería y en el Parque Nacional de Doñana. Y la película Cleopatra, con la Elizabeth Taylor y Richard Burton, de Mankiewicz, de 1970, también es filmada en España. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que España es utilizada como modelo de inspiración por su literatura, que es una literatura rica, ¿no? Y reconocida internacionalmente. Don Quijote de la Mancha, el Cid Campeador, son usados. Y después tenemos todo el tema de Colón, ¿no? Del descubrimiento de América, ¿no? Donde existen todo, también elementos culturales utilizados y reproducidos en la cinematografía española y mundial. Pero cuando empezamos a ver el cine español es un cine que tiene el reconocimiento internacional, ¿no? Todos conocen a Pedro Almodóvar, muchos conocen a Carlos Saura, Luis Buñuel es un personaje bastante conocido, ¿no? Está Pilar Miró, Isabel Coixet, Paula Ortiz, son directores que tienen una trayectoria internacional. Ahora, el cine español ha tenido 20 indicaciones al Oscar. Tomamos el Oscar como referente internacional y que todos lo reconocen, tal. Pero bueno, tenemos muchas películas. Almodóvar fue muy premiado en Cannes, en Berlín y en otras latitudes europeas. Pero cuando hablamos de Oscar, 20 películas españolas fueron nominadas al Oscar, siendo Volver a empezar, de 1982, de José Luis García, la primera película a ganar el premio a Mejor Película Extranjera. Ve la época de Fernando Truebas, el 93,
una película bellísima. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en 99, y Mar Adentro, de un director español llamado Alejandro Amenábar, que hizo varias películas, y una con Tom Cruise Tom Cruise y la española Penélope Cruz. Entonces tenemos, de hecho, un reconocimiento eh, sobre el cine español. Pero, a ver, yo mencionaba las películas que fueron hechas en España y algunos personajes que fueron utilizados como referencia. Pero no es imposible hablar del cine español o de la historia de España sin hablar de un quiebre institucional que es importante. Parece que yo solo hablo de política, pero este momento es muy específico, tanto para la cinematografía como para España en general. La Guerra Civil Española, de 36 a 39, se produce un periodo de instabilidad o de estabilidad, si quieren decirlo, durante la dictadura, muy marcante, pero que coloca a España en un papel distinto. Hemingway escribe ¿Por quién tocan los sinos? O ¿Por quién doblan las campanas? En realidad, 1943. Sam Wood, con Gary Cooper e Ingrid Bergman, realiza esta película de los refugiados, la resistencia, los maquis, como eran conocidos, españoles que se resistían a la dictadura de Franco. Es un libro y es una película premiadísima norteamericana que habla sobre esta realidad española. Y ahí tenemos también, tal vez uno de los más conocidos, Federico García Lorca, escribe La Casa Bernarda Alba, y en 1987 Mario Camus realiza la película con la actuación de Ana Belén, la cantante, actriz española con un nombre reconocidísimo, y Denis Gutiérrez. Y un otro libro de Lorca, que también es utilizado por Carlos Saura, inspirado en la obra de Carlos Saura, es Boda de Sangre, ¿no? Entonces tenemos que personajes, la ciudad, el tema y los escritores españoles son utilizados como motivo de creación de películas españolas. Bueno, hablaba de la guerra civil. La guerra civil es un tema que divide España hasta los días de hoy, que hace un maniqueísmo maldito, digamos, y que coloca este país dividido en dos, los buenos y los malos, pero no sabemos quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero libros como La lengua de la mariposa, del escritor y director José Luis Cuerda, del año, creo que es 98, 99. Soldado de Salamina, de David Truebas, hecho por David Truebas y escrito por Javier Cerdas. También son historias que narran esta realidad. El Soldado de Salamina es maravilloso porque con la actuación de Adriana Gil, cuenta la historia de un escritor nacionalista, falangista, que sobrevive a un fusilamiento y que después se transforma, después de sobrevivir y ser salvado por algunos personajes, se transforma en uno de los grandes ideólogos del gobierno Franco y
y es toda la búsqueda que un personaje en crisis identifica con un tema tan batido que es la guerra civil. También tenemos La voz dormida de Benito Zambrano de 2013, que es una película hermosa. Si te dice que caí, con Vicente Aranda, o sea, del director, de uno de los grandes directores españoles llamado Vicente Aranda, que es una novela de Juan Marcé, con actores maravillosos como Victoria Abril, Jorge Sanz y Antonio Banderas. Un otro personaje, un otro libro también del mismo director y escritor, José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos, con la actuación de Maribel Verdú y Javier Cámara. Bellísima la película, emotiva, sencilla. Y un poquito más al final de la guerra, o sea, de la dictadura de Franco y más relacionada con estos bohemios típicos de españoles, ¿no? Típicos de la generación del 27, típicos de los artistas de esa generación que no se rinde, no se rinde, pero se rinde al amor, las letras, la cultura y el arte, ¿no? La Colmena de Mario Camus, de 82, también con la actuación de Ana Belén, José Sacristán y Francisco Rabal. Francisco Rabal es un actor que va a estar en muchísimas películas. Después del exilio, ya a partir de México, tenemos Luis Buñuel, ¿no? Que amigo de Picasso y amigo de, no, disculpa, amigo de Dalí, compañero hasta de Moraría, de Dalí, de Lorca. Buñuel se exilia en México y utilizando los libros de las obras literarias de Benito Pérez Galdós, realiza Nazarín en el 59 con Francisco Rabal y Rita Macedo, Viridiana en 1961 con Silvia Pinal y Francisco Rabal, y Tristana el 71 con Catherine Deneuve y Frank Poliero. Son algunas películas que uno puede ver hasta en YouTube, están disponibles. Ahora, hay, hay, hay libros que no hablan de política, pero también hablan de política, pero son películas costumbristas, basados en libros. Ejemplo, Miguel Unamuno, uno de los grandes escritores españoles, escribe La tía Tula en 64. Miguel Picasso hace la película, ¿no?, basada en la obra de Unamuno. Los Santos Inocentes de 84, también de Mario Camus, utiliza la obra de Miguel Delibes con Francisco Rabal, Alfredo Landa. Las ciudades de Lulú, de Vigaluna, un gran director español. Si nosotros tomamos, hablamos de algunos directores españoles, pero hay muchísimos más gamas de directores españoles que uno podría nombrar y que de cierto modo nos sirven como referencia para poder ilustrar lo que estamos hablando. Hablé de Carlos Saura. Carlos Saura, claro, mencioné algunas películas, principalmente de Lorca, que Saura utiliza como referencia, como inspiración, ¿no? Como Boda de Sangre, pero Carlos Saura hace toda una investigación estética, musical, sobre la cultura, la música, el baile español, ¿no? Y no solo español, latinoamericano, su película Tango, Bolero,
Él tiene una que son Faros, bellísimas películas Faros. Tenemos, yo mencioné por alto eh, Almodóvar, ¿no? Almodóvar, hay una de las pocas películas que encontré con inspiración sobre Almodóvar, es la película Julieta, que puede ser vista en Netflix, de Alice Munro. Eh, Julieta es una película bellísima, pero Almodóvar acrecenta una variedad enorme de sueños, fantasías, realidades en su cinematografía. Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Todo sobre mi madre, eh, Habla con ella, eh, películas que muchas veces se transforman en libros posteriormente, ¿no? Ahora, en este momento, El cuarto al lado, que es una película, tal vez es una de las películas más serias, eh, emotivas y reflexivas de Almodóvar. Me gusta mucho Dolor y Gloria, que muestra un poco el papel de esa madre abnegada de la época franquista de los años 60, donde los hombres o eh, son vistos como eh, eh, poco hombre por una sociedad machista, pero al mismo tiempo exitista, y donde las mujeres acaban teniendo un papel y una importancia enorme, porque son ellas las que mantienen la casa, son ellas las que mantienen la familia. Entonces, en Dolor y Gloria hay ese reconocimiento. Y posteriormente, Madres Paralelas, que es otra película, y tal vez considero que es la primera película política real de recuerdo de ese periodo de la dictadura, de la guerra civil, no solo de la dictadura, pero de la guerra civil, donde transversalmente hay un homenaje a los desaparecidos y a los entes que están buscando sus desaparecidos, que después de casi 90 años aún existen grandes, grandes pérdidas que no se apagan hasta no encontrar sus, eh, 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 sus entes queridos, ¿no? Como vimos en América del Sur, donde sucedió mucho eso. Hablaba de Vigas Luna es otro director. Vigas Luna es un director que junto con eh, es un director español que trabaja Huevos de Oro, Jamón Jamón, películas, La camarera del Titanic. Es un escritor más erótico, más exótico, pero que tiene todo el reconocimiento internacional. Es uno de los grandes realizadores españoles. Ahora, si nosotros tenemos curiosidad y un poco, y gracias a algunos de streaming, Netflix tiene una cantidad interesante de películas que pueden ser apreciadas. Tenemos eh, No mires a los ojos, basada en la obra Desde la sombra de Juan José Millas, dirigida por Félix Vizcarret. La trilogía maravillosa de Dolores Redondo, con El guardián invisible, El legado de los huesos, La ofrenda a la tempestad, ¿no? Todas ellas están en Netflix. Las líneas torcidas de Dios, que es una película fantástica, es un suspense que te lleva a diversos lugares, ¿no? La novela de Torquato Luca de Tena, ¿no? Y dirigida por Odiol Paulo.
Así que tenemos una variedad enorme, significativa del cine español, pero también de este cine que es inspirado por la literatura. Bueno, ya concluyendo, los invito a conocer las obras, los directores, pueden encontrar las obras de Buñuel todas en YouTube, películas en Netflix, varias películas en YouTube, películas premiadas, ¿no? Busquen las películas premiadas españolas, las películas de Almodóvar, creo que están en YouTube, Todo sobre mi madre y tantas otras películas que ustedes pueden acompañar y visualizar y conocer un poco más. Como decía, el cine español tiene como una situación muy similar a la cinematografía chilena. Está dividida por tragedias. Entonces lo invito a conocer. Bueno, me voy despidiendo, ya me queda poquito. Agradezco a todos por la presencia, agradezco a la tercera feria del libro de España, a ASI. María Eugenia es una persona maravillosa que siempre me disponibiliza. Yo estaba un poco distante por unas actividades que estaba realizando de cine. Quiero agradecer a todos. Me quedo por acá. Conozcan cualquier información. Cine Club Inmigración o Lillo Biaghetti o Francisco Lillo en Instagram. Pueden buscarme. Muchas gracias y nos quedamos por acá. Muchas gracias. Vivan el cine, viva la literatura, vivan la cultura. Eso nos hace vivos. Y el arte solo existe para que podamos existir. Muchas gracias.